Cuando vienen ustedes aquí es porque vienen a aprender los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Algo que Dios me estaba mostrando es, y que me lo confirmó en la palabra, es de que Dios es Señor. A ver, di conmigo, Dios es Señor. Dios es Señor. Ese término de señorío se traduce en el hebreo como tirano, pero a veces tenemos un concepto de tiranía muy diferente, pero en realidad la palabra tirano significa aquel que ejerce el dominio. Eso es, el que es dueño, el que ejerce el dominio. Pues nosotros el día que recibimos a Jesucristo, espiritualmente experimentamos un arrebato espiritual y fuimos sacados de forma violenta del dominio de las tinieblas y fuimos puestos en el dominio de Jesucristo. Vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1, y vamos a comenzar a partir de aquí. Colosenses, capítulo 1, capítulo 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Espiritualmente nosotros ahora estamos establecidos bajo unas nuevas leyes, bajo un nuevo reino. Amén. En el versículo 12 dice que Él nos hizo aptos para ser socios en este reino. Dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Esta palabra en el griego viene del griego koinonos, que significa hacer asociación, ser socio. Ahora nosotros somos socios del reino. ¿Te gusta eso? Quiere decir que tenemos el derecho y fuimos capacitados y dignificados para formar parte de la forma de gobierno de mi Señor Jesucristo. Ahora, algo que me estaba mostrando mi Señor es de que el reino no es algo geográfico por el momento. Si forma geográfica no estamos hablando. El reino equivale a los principios, fundamentos y mandamientos que rigen tu vida. Eso es reino. La palabra reino viene del término basilea, se los he explicado varias veces, que es el conjunto de leyes que gobiernan algo. Jesucristo fue el primero que vino a establecer este reino. Pero Dios me mostraba que el reino era semejante al Edén. ¿Cómo está eso? Dios no pobló toda la tierra al mismo tiempo. Dios decidió que se fuera extendiendo su forma de gobernar a partir de una región llamada Edén. El nombre de Edén significa el lugar deleitoso o el lugar de la delicia de Dios. Pero todo empezó ahí. El primero que empezó a trabajar en ese lugar fue Dios. Ahí plantó un huerto para poner ahí al hombre. Pero todo lo demás era el hombre el encargado de hacer extender ese huerto. ¿Cómo se llamaba el huerto? No es cierto, el huerto se llamaba huerto. Solamente estaba en una región llamada Edén. Ahora, vamos a suponer que el Edén es Jalisco. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios inició todo en un lugar llamado Las Águilas en Zapopan. Ahí es donde Él plantó su principio de reino. Pero todavía falta que el reino genere influencia en los diferentes lugares. ¿Estamos entendiendo esto? Así es también con tu vida. El reino ya fue puesto dentro de ti, pero hay áreas de tu vida que todavía el reino no toma dominio. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Y qué significa que tome dominio? Que la forma de vida del cielo a través del reino se esté dando en tu vida. Voy a enseñar otra cosa
que te va a llevar a lo que te estoy diciendo. En un reino, ¿quién reina? El rey. ¿Estamos? Pues en el reino de Dios significa que el que reina es Dios. Pero hay áreas en tu vida que todavía Dios no es el que reina. ¿Estamos comprendiendo esto? Vamos a ver cómo se da este principio de extensión de parte de Dios en tu vida. Vamos primero a Isaías, por favor, capítulo 6. Voy a hablar algunas cosas de fines de los tiempos, para que si quieres estar atento, voy a tocar algunos puntos escatológicos, voy a hablar un poquito del tribunal de Cristo, y vamos a enseñar. Es principio de año y es necesario que tú conozcas acerca de esto. Hermano, algo que yo enseño mucho, la palabra no es una opción para ti, la palabra es tu vida. No debe ser algo opcional. Ay, hoy no tengo que hacer, ay, voy a la congre. No, la palabra es tu vida, por eso buscas congregarte. A ti, si tú estás buscando dinero, tienes un grave problema. Tú lo que debes de buscar es la palabra y deja que la palabra traiga el dinero. Eso se va a encargar la palabra. Bienes y riquezas, dice que está en su mano derecha, dice la Escritura. Primero es buscar la sabiduría de Dios, su forma de gobernar, su forma de ejercer el dominio, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Eso es un principio. Ahora, lo que Dios quiere es el establecimiento de su justicia o de su forma de vida en cada área tuya. Es por eso que lo que vino a hacer es atraer el reino por medio del mensaje. No va a haber reino si no escuchas el mensaje. No va a haber extensión del reino si no escuchas el mensaje. Primero hay que escuchar el mensaje para que el reino se extienda. Amén. A veces dices que se extienda el reino de los cielos en mis cuñados, aunque no se congreguen, no se va a extender hasta que ellos escuchen el mensaje, acepten el mensaje y empiecen a hablar las palabras del reino. Por eso es un privilegio que estés aquí. Amén. Vienes a escuchar cosas excelentes. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6. A lo mejor les dije el versículo, discúlpenme. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Fíjate lo que dice: un niño nos es nacido, y ese niño trae el imperio, trae la forma de gobierno del cielo aquí en la tierra. Y dice que se establece bajo la paz de Dios. Su nombre es Padre eterno. Él trae la eternidad, trae la revelación del Padre. Y ahora dice cómo se mueve ese reino. Y habla una palabra: dilatado. Dilatar no significa tardarse. Dilatar significa que va en expansión. ¿Sí? Hay, por ejemplo, muchos que se están dilatando. Dejen de comer tanto. Así el imperio así el reino no se extiende. Ay, cada vez ya le estoy ganando 2 centímetros más. No. Lo dilatado de su imperio, dice la Escritura, y su paz no tienen límite. No, nadie los va a poder detener. No tienen quien lo detenga. Por lo tanto, está hablando de algo que va en expansión. ¿Y qué es lo que va en expansión? Aquello que se pone bajo la cobertura divina. Por ejemplo, en Edén, todo el huerto estaba bajo la cobertura de la bendición. El día que el hombre traicionó a aquel que le daba cobertura, dice que se le cerraron las puertas de ese lugar y empezó a experimentar otra consecuencia. Pues Dios me mostraba que todo lo que no esté bajo lo de Él tiende a la muerte. Y si así, ¿qué pasó con Adán?
Dice la Escritura que después le dijo Dios, ya no vas a poder entrar al huerto. Puso querubín y unas espadas para que no entraran, se ocultara el camino hacia el árbol de la vida o a la sabiduría de Dios o a la comunión con Dios. El pecado puso una división entre Dios y el hombre, y entonces el hombre empezó a experimentar muerte. Pues la palabra de Dios vino precisamente ¿para qué? Generar sombra o influencia. El término sombra equivale a generar influencia. Y vamos a ver en el Evangelio de Marcos, por favor, algo que nos va a enseñar acerca de esto. 4:26, pero antes vamos a leer en Mateo, por favor, capítulo 13, verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué es lo que hace? El reino de los cielos al principio no se nota. Vuelvo a decir, ¿cómo empezó la vida en el primer hombre? En una región llamada ¿qué? Edén. Y no en toda, sino dentro de ella Dios plantó un ¿qué? Un huerto. Y ahí puso al hombre en algo pequeño. Al hombre le correspondía hacer que ese huerto se fuera haciendo cada vez más ¿qué? Más grande. Pues la forma de hacer Dios no cambió. Y explica que el reino de los cielos es la acción pequeña de un hombre que agarra una semilla, y pone el ejemplo una semilla de mostaza y la siembra. Al principio no se nota. Por ejemplo, ¿cuántas veces te hablaron por primera vez del Evangelio y tú aceptaste a Jesús, pero al principio no se notó? Nada. Pero a medida que va creciendo, te vas creciendo tú, y luego le transmitiste el mensaje a alguien de tu familia, y ya tu familia también entró. Y así va ese proceso de extensión. Pues dice la Escritura que cuando ha crecido ese árbol, se vuelve lo más grande, a tal punto que da sombra, y que las aves vienen a cubrirse bajo la sombra de ese árbol. El término sombra significa lo que influye. Y cuando yo estoy bajo sombra de algo, esa cobertura o esa sombra me va a influir, va a generar motivación a mi vida para que yo accione. Si tú naciste en una casa donde hay luz, hay buenas cosas, le van a las chivas, los hijos generalmente ¿qué se hacen? Están influenciados, fueron influenciados de sus autoridades, ¿verdad que sí? En mi casa tengo un padre sabio y nos inculcó acerca de las chivas. Donde no hay cobertura, pues ya te vas con el América o con el Atlas, ¿verdad? No, esos son otros temas. Pero si te fijas de la forma que las autoridades te están influenciando, tú te empiezas a mover. Eso es lo que quiere hacer el reino. Generar influencia en tu vida. Para esto, todo lo que trae el reino es vida. Ya lo describió. El imperio trae sobre sus hombros y trae prosperidad, trae éxito, trae paz, trae dominio, trae amor, trae cariño. Todo lo trae el reino con Jesucristo. Pero ese reino quiere empezar a tomar gobierno en cada área de tu vida. Salmos 91, por favor, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjate lo que está diciendo. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo ¿qué? Sombra. Va a generar dominio, esa sombra en tu vida. ¿Qué clase de dominio? El dominio del amor, el dominio de la paz, del éxito. Dice la Escritura que este hombre decide poner toda su expectativa en esa sombra. ¿Me puedes poner el versículo 2, por favor? Diré yo a Yahweh, ¿tú eres qué? Quiere decir que ahora todo lo que espero va a provenir ¿de quién? De ti. Y dice, y tú eres mi lugar fuerte, mi castillo, el lugar de mi refugio, dice la Escritura. Mi Dios en quien decido ¿qué? Confiar. Esto trae consecuencias. Esta decisión que tomó este hombre trae consecuencias. Vamos a ver algunas. ¿Sí? 91, permítame yo llegar ahí porque dice la Escritura, verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo esto es consecuencia de haber puesto tu vida bajo su cobertura. Quiere decir que aunque se estén matando allá afuera, tú no tienes que tener miedo alguno. Que aunque seas el hombre más rico de la ciudad, a ti no siquiera ninguna amenaza. Y si te quisieran hacer amenaza de secuestro, delante de ti van a caer. ¿Por qué? Porque estás bajo su cobertura. Trae consecuencias el haber puesto tu vida bajo esa cobertura. Tú sigues leyendo y vas a ver que hasta las cucarachas se acaban, porque ninguna plaga tocará tu morada. Pero lee el versículo 14. Ustedes lean todo el Salmo 91 y van a ver qué bonito es estar bajo la cobertura de Dios. Pero el 14 viene la respuesta de haber puesto tu cobertura o haber decidido poner tu vida bajo esa forma de gobierno. Por favor, 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! Trae bonitas cosas, ¿verdad? Dios galardona a aquel que lo busca. Pero vamos más allá. Ahorita te estoy dando nada más el preámbulo a donde quiero llevarte. ¿Sí? Dios me mostraba que aunque tú hayas recibido a Jesús, hay áreas que tú no se las has entregado a Él. Que aunque tú lo invitaste a vivir a tu corazón, no es Él el que está reinando en muchas veces. Es probable que tu trabajo sea algo ajeno al dominio del reino. Formas de pensar sean ajenas a la forma de pensar del reino. Dios me decía que el hecho de que tú recibas a Jesús no es garantía de que tú estés viviendo en su mover, sino que tú necesitas decidir constantemente ponerte bajo esa cobertura. Un ejemplo, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, todos, dice que fueron bautizados bajo la nube, pero nada más entraron ¿cuántos de esa generación? 2. Esto va conforme al plan y propósito. No todos los propósitos o planes de Dios se cumplen. Y ahí están muchos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que muere de 40 años, ¿tú crees que haya sido su plan, el plan de Dios para esa persona? Una persona que a los 50, 60 años le diagnostican cáncer en el pecho y muere, ¿tú crees que era el plan o propósito de Dios? Claro que no. Entonces, ¿por qué no se cumplió ese plan o ese propósito? ¿Cuál era el plan para ellos? Ahí dice la Escritura, le daré larga vida,
lo pondré en alto, yo seré y le mostraré mi salvación, etcétera, etcétera. Lo que no es puesto bajo las leyes del reino tienden a morir. Y es posible que haya áreas de tu vida que no las hayas puesto bajo el dominio de esos principios o de esas leyes. Quiero tocar otra cita al respecto, Salmo 73, por favor, verso 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. A ver, a ti no te debe de preocupar si fulano de tal ya no está o si está. Ora por él. Pero aquí de alguna forma te está confrontando. En cuanto a ti, ¿qué? Hubo una persona que un día me vino a decir, a ver, con eso de que solamente los que reciben a Jesús son salvos, ¿y qué pasa con aquellos que están en la selva o en el Polo Norte? Y me empezó, o sea, como que lo hayan contratado de abogado, no sé. Estaba viendo por los intereses de ellos. Le dije, mira, eso ya es preocupación de Dios o ocupación de Dios. Lo único que sí sé es que tú ya escuchaste y ahora tú qué. Te estás preocupando por los de la Patagonia, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Ahí dice, en cuanto a mí, ¿cuál es el bien? El acercarme a Dios. No hay otra forma de encontrar el bien. No hay otra forma de solucionar tu problema, tu matrimonio, tu vida, tus finanzas. El bien está en acercarte a Él. Eso es el bien. Vuelve a leer, por favor, el último versículo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahweh, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Yo he decidido volver a poner todas mis cosas bajo la cobertura de Dios. Porque eso es el bien. Ahora, tu casa está constituida de tres cosas, de tres partes. Así como tu casa, ahí está la sala, el comedor, la cocina y las recámaras, ¿no? Pues tú eres la casa de Dios y estás formado de tres partes: tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Tú un día le decidiste entregarle tu espíritu y tu corazón a Dios. Pues ahí tú recibiste la vida de Dios, la semilla de Dios en ese corazón. Tu corazón y tu espíritu vinieron a vida, pero en tu alma hay cosas que no le has entregado. Hay cosas que tú las guardas y dices, yo me aferro a estas, y donde no está operándose la vida. Vuelvo a decir, todo lo que no esté bajo la influencia del reino es muerte. Y así hay mucha gente que tiene áreas. Hay gente que tiene su trabajo bajo sus propios principios, no bajo el propósito de Dios. No significa que te esté yendo bien o mal. Estoy diciendo que tú no has decidido poner tu trabajo bajo el plan de Dios. Él te hizo ser socio de Él, porque Él quiere influir en cada parte de tu ser, generar vida en cada parte de tu ser. Hay gente que dice, no, mi carrera es una cosa y el ministerio es otra. No, espérate, estás equivocado de esa manera, porque en uno vas a experimentar muerte, aunque en el otro experimentes vida. Dios no quiere partes tuyas, quiere un todo. Así tú cuando en tu marido no quieres la mitad, ¿no? Bueno, lo que me gusta es de aquí para arriba. ¿No? ¿Quieres qué? Todo. Dios es un Dios que quiere todo lo tuyo. Aparte que es de Él, ¿eh? No acaba de decir el pastor, de Dios es la tierra y su qué, y todo cuanto hay. Pero Él te entregó administración de cosas, las cuales Él quiere que las pongas bajo su dominio, para que empiecen a generar vida. Vamos, Deuteronomio, por favor. La mayoría de gente que viene a buscarnos por situaciones financieras,
encontramos esta constante en sus vidas. Sus trabajos no están bajo el propósito de Dios, por eso tienen tantas complicaciones. ¿Cuánta gente quiere servirle a Dios, pero su trabajo se opone a Dios? ¿Sabes por qué? Porque tu trabajo no lo has puesto bajo la cobertura de Dios. Cuando tú en una empresa pones varios departamentos bajo la cobertura de un solo administrador, ese administrador se va a encargar del buen funcionamiento de esos ¿qué? Departamentos. Pero cuando tú pones varios señores en diversos departamentos, puede ser que los sistemas administrativos no estén muy acordes. Siempre hay una jerarquía, alguien que gobierna. Y puede ser que en tu vida hay áreas, departamentos que Dios no es el que reina. Sigues queriéndolo hacer tú por ti mismo. Vuelvo a decir, hay gente que tiene su trabajo y no está bajo la cobertura de Dios en ese sentido, no lo ha puesto bajo la cobertura. Quiere que Dios lo bendiga en ese negocio. Y sí, Dios es bueno y no cambia. La bendición no es condicional, Él te la ha entregado, pero en ese negocio no le estás permitiendo que la bendición trabaje como debe de trabajar. Porque nunca Él va a poner como administrador que un negocio vaya en contra de su plan y de su propósito. Entonces, si ese negocio está en contra del plan y propósito, no es problema del negocio, es problema tuyo que no lo has puesto bajo su ¿qué? Cobertura. Te puse la vez pasada algo, ¿no? Hasta fue chusco. Había un hermano que no venía porque las Chivas jugaban los domingos. Le dije, ¿por qué no vienes? Ay, no, mi vida sí es para Dios y todo, menos el fútbol. El fútbol era otra cosa aparte de Dios. Y vino conmigo y le dije, oye, yo quiero verte aquí. No, sí, hermano, mire, de verdad, tengo ganas, pero las Chivas juegan. Dije, bueno, se fue a la idolatría, pero bueno. Sí, bueno. Le dije, bueno, ¿qué te parece si cambiara el fútbol a otro día? ¿Tú vendrías? Pues quién sabe, porque eso ya es de tradición. Otro día no soluciona. Dije, déjamelo a mí. ¿Quieres? Bueno, se lo dejo, pastor. Usted sabe. Ah, perfecto. Pero como yo sí estoy bajo el reino, y aún las formas de gobierno que no quieran servirme a mí tendrían que ser asoladas, yo empecé a ordenar. Dije, Señor mío, yo declaro que esta persona viene los domingos en el nombre de Jesús y aún lo haces estar contento con lo que hace. Nadie se iba a imaginar que iba a ser comprado ese equipo por una persona y que cambió los partidos del domingo a sábado. Y ya le llamé. Bueno, el reino ya puso orden en tu vida. ¿Te veo el domingo? Sí, pastor. Ahí nos vemos. Cuando tú empiezas a poner bajo la cobertura del reino cada principio de tu vida, esas áreas van a empezar a tomar un orden a favor tuyo. ¿Lo comprendes? Porque uno de los principios que hace la sabiduría es ordenar lo desordenado. Y hay cosas en tu vida que estaban en desorden por no ser puestos bajo el orden divino, bajo el orden del reino. Ahí te va algo. Financieramente puede ser que tu negocio no esté fluyendo bajo esa cobertura. Tú quieres tu negocio como sea y eso sí, pides la bendición de Dios y se ora por ti, pero el reino no es algo como mágico. El reino es una forma de regirse, es una forma de vivir bajo leyes y principios. Entonces, dice la Escritura, permanece en mi amor. ¿Y qué es su amor? Guardar su palabra. Entonces, cuando tú empiezas a vivir bajo las leyes del reino financieras, todo tu negocio va a estar estando cubierto bajo los principios financieros del reino. Así lo habla el diezmo. Dice, probadme en esto. Traer los diezmos y las ofrendas a los folí y haya ¿qué? Alimento. Te conviene que haya un predicador que te esté predicando. Para eso es el diezmo y la ofrenda. Y dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, ¿qué?
hasta que sobreabunde. Reprenderé por ti al devorador. Todo serás tierra, ¿qué? Entonces tú decidiste ponerte bajo la cobertura financiera del reino, operando los principios de él. Entonces su influencia, su forma de gobierno empieza a operar a favor tuyo y empiezas a ver consecuencias. ¿Estamos comprendiendo acerca de esto? Lo mismo es con la salud. Hay leyes y principios en el reino acerca de tu cuerpo. No nada más habla de una buena administración de tu cuerpo en tu alimentación y haciendo ejercicio, sino el conociendo la verdad, porque la palabra es medicina a todo ¿qué? Tu cuerpo. Entonces tú ya no vas a necesitar sanidad. Tú lo que vas a tener es salud divina. Son dos cosas diferentes. Sanidad es aquellos que están enfermos y que requieren sanidad, una operación del poder de Dios para restaurarte. Ese es el grave problema, por eso mucha gente se enferma, porque su salud no está bajo la cobertura del reino. Entonces, ¿qué haces? Pues pides un seguro de gastos, ¿qué? Entonces te estás poniendo bajo la cobertura de eso, de ese ¿qué? No está mal, no estoy en contra de eso, pero es en donde tú estás confiando tus cosas. Y luego me dices, a ver, hermano, ponga usted, ¿y si pasa algo que no escuchaste? El que se pone bajo la cobertura dice que huirá el temor de él. El que está cubierto bajo la cobertura del reino, echa fuera ¿qué? El temor. Salmo 112, vamos a ver a un hombre cubierto constantemente, ¿sí? Los que venden seguros, véndanselos, vendan a la gente allá afuera. Y aún aquí hay gente que va a querer, no, yo por si las de hule, por si las de que Dios se le olvidó, pues tienes fe, tenla, ¿para qué? Para contigo. Mira, yo no puedo forzarte a creer. Yo solamente te transmito la palabra de Dios y tú vas a decidir si lo tomas o lo dejas. No leíamos ahorita Deuteronomio, ahorita vamos a ir a Deuteronomio, pero el Salmo 112 refleja ahí arriba del Salmo 112, pónganle Israel Rubalcaba. Ahí pónganle Israel Rubalcaba. ¿Lo puedes leer, por favor, hija? Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Yahweh. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esto soy yo. Por mí mismo, no, simplemente porque decidí ponerme bajo ¿qué? La cobertura de mi Señor. Y la ley de mi Señor, o su palabra, es mi ley. Es mi ley, no es una opción. Yo no tengo como opción si quiero ser rico o no. La Biblia dice que en su palabra he sido ¿qué? Enriquecido. Ya no es opción para mí. Yo soy una persona rica. ¿Estamos entendiendo esto? No es opción. No es que un día sí, un día no. O algún día. No. Desde el momento que yo creí y yo vi eso, a partir de ese momento ya no es una opción. Es una realidad para mí. Yo soy una persona multimillonaria en el nombre de Jesús. No es jactancia. Ahí dice, bienes y riquezas hay en su haber. Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice aquel que garantiza el que tú te pusiste bajo su cobertura. ¿Vamos? ¿Bien? Ahora, Deuteronomio, ahora sí, capítulo 30, verso 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida,
para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A ver, fíjate lo que dice. No leas por leer, fíjate lo que está diciendo. Dios está diciendo, mira, yo pongo delante de ti la vida y qué más. Lo que es la bendición y lo que es la maldición. La bendición es de que estés conmigo. Escógeme a mí. ¿Y cómo es caminar bajo su cobertura? En el 20 dice, amando a quién? A Yahweh, tu Dios. ¿Atendiendo qué? A su voz y siguiéndole qué. Porque eso es qué. Es tu vida.